Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, honorables colegas diputados, si algo simboliza en Venezuela, si algo representa gráficamente en Venezuela el desastre, la destrucción y el colapso que vive el país, es la devastación de los servicios públicos. En Venezuela, tal cual como lo han referido quienes me antecedieron en la palabra, no existe las garantías de los derechos fundamentales, como es el acceso al agua potable. No hay garantía al derecho, no hay un eficiente servicio del agua potable. En Venezuela hay una precariedad total con el servicio del gas doméstico. El servicio de transporte público está absolutamente colapsado. El servicio eléctrico, que en los últimos días ha dado una demostración total de lo que es la destrucción de estos servicios, lo vimos en los secuentes apagones que ha sufrido el país en los últimos días. Pero esto no lo estamos descubriendo los venezolanos. Esto no solamente lo saben todos los estados del país, que como lo ha dicho la diputada Nora Bracho, padecen de manera catastrófica todos estos problemas. Lo saben los venezolanos de nuestros barrios, lo saben los venezolanos del campo y de las costas venezolanas, lo saben los de la ciudad, lo saben los de nuestras zonas rurales, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen gas. Pero lo saben también en otros lugares del mundo, que se están preguntando hoy cómo un país que debería ser una potencia económica a partir de los grandes ingresos que ha tenido Venezuela a partir de la explotación petrolera, cómo un país puede ahora sufrir el colapso de los servicios públicos como lo vive Venezuela. Eso lo sabe el mundo entero y quedó de manifiesto con el informe presentado por la señora Michelle Bachelet a propósito del análisis del informe que se presentó con motivo de la violación de derechos humanos en Venezuela. Y quiero pedir con la venia al presidente que me permita dar lectura a uno de los párrafos de este informe. El colapso de los servicios públicos en Venezuela. La reciente interrupción del abastecimiento de fluidos eléctricos que afectó a todo el país ha agravado esta situación, ha reducido aún más el acceso de la población a los alimentos, al agua, a los medicamentos, y también ha afectado gravemente los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños y el número de víctimas directas, pero estos prolongados apagones simbolizan los problemas de infraestructura que afectan al país. La escasez de agua, de gas, el colapso del transporte, también siguen afectando muchas personas. Esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones que han desencadenado miles de protestas sociales en el país. Este informe es la mejor demostración que en Venezuela hay violación de derechos humanos, que en Venezuela hay una crisis humanitaria que no solo porque lo haya declarado esta Asamblea Nacional, sino que se padece a diario en cada lugar del país. Y yo creo, señor presidente, colegas diputados, que
que, sin soslayar la importancia del resto de los servicios públicos, yo quisiera referirme, tal cual como lo hizo el compañero Omar González, al atribuirle la importancia que tiene el agua para el ser humano, para nuestra existencia, para el desarrollo de los pueblos. El agua es un derecho humano fundamental, es un derecho humano esencial para que se puedan cumplir el resto de los derechos humanos inherentes a la persona, a nosotros como ciudadanos de este país. El recurso hídrico en Venezuela sustenta el 70% de la generación de energía eléctrica en el país, pero casi el 100% del suministro de agua, del servicio de agua, a través de los sistemas de distribución de nuestros acueductos, está asociado casi en su totalidad a la energía eléctrica en el país, casi en su totalidad. Pero en Venezuela tenemos causas determinadas, muy específicas, de lo que tiene que ver con todo el aprovechamiento del agua desde sus fuentes de producción en las cuencas y por supuesto lo que tiene que ver con el servicio, con la potabilización, con el suministro del agua potable y lo que tiene que ver por supuesto con el tratamiento de las aguas servidas. La primera causa en Venezuela que tiene que ver con el problema del agua está asociada sin ninguna duda, compañeros, al tema de la corrupción y al tema de la incapacidad y al modelo que hoy impera en el país y del cual tenemos que salir. En Venezuela existen eficientes procesos de planificación, escasos presupuestos. En Venezuela se ha desprofesionalizado el recurso humano y se han politizado los organismos públicos que deberían tener el control de la rectoría de todo lo que tiene que ver con la administración de recursos hídricos. El deterioro progresivo de nuestras cuencas por falta de mantenimiento, lamentablemente como consecuencia de la corrupción de los que tienen a su cargo el recurso hídrico en el país. La intervención de nuestras cuencas, todo lo que tiene que ver con nuestras costas y nuestros mares, vienen sufriendo un deterioro progresivo cada vez mayor. Venezuela tiene la tasa de deforestación, una de las más grandes del planeta, y esto tiene un impacto fundamental en lo que tiene que ver con los ecosistemas de agua dulce, que lamentablemente también se han venido deteriorando y degradando en el país. El deterioro alcanza también a nuestros embalses, que lamentablemente no han tenido ningún mantenimiento y que muchos de ellos hoy están, 18 embalses del país, hoy están en riesgo de sedimentación y pasan por una problemática tan grave que amenaza para dejar sin agua a más de 7 estados de Venezuela. Durante los últimos años no ha habido en Venezuela un verdadero esfuerzo que vaya dirigido a solucionar el problema del agua para construir represas, para construir acueductos. Y lamentablemente esto ha tenido un impacto en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. En Venezuela existen 110 embalses que almacenan agua para el consumo humano, embalses que almacenan agua para el riego y la producción de alimentos, embalses que almacenan agua para lo que tiene que ver con la producción de energía eléctrica. Y los 3 tipos de embalses presentan graves problemas y por eso la situación que estamos viviendo. Pero las consecuencias son peores, compañeros. En Venezuela no está garantizada ni la cantidad de agua, ni la calidad de agua, y mucho menos lo que tiene que ver con la continuidad del servicio. Y por esta razón vemos como pueblos enteros en Venezuela tienen meses y en algunos casos, y no exagero, tienen años sin recibir el servicio de agua potable. Y yo quiero aquí, señor presidente, que me permita disgregar un comentario referido a mi estado natal, el estado Falcón. Probablemente al lado del estado Zulia, uno de los estados que más ha sido castigado
con un racionamiento criminal de agua, no solamente como consecuencia del problema eléctrico en el país, sino que es un tema estructural, porque lamentablemente han permitido, por la falta de mantenimiento de los embalses, por la falta de mantenimiento de los acueductos, que este servicio no se preste eficientemente. Y vemos cómo en Falcón y otros lugares de Venezuela y otros estados de Venezuela, pero en la Sierra de Falcón, en la costa oriental de Falcón, en el occidente del estado, que es uno de los sectores más castigados por racionamiento criminal, vemos cómo también en Coro y sobre todo la península de Paraguaná, con sus 3 parroquias, han sido severamente castigados, lamentablemente, y no tienen acceso al agua por tubería. Pero ¿cuánto cuesta pagar un tubo de agua, una pipa de agua? ¿Cuánto cuesta pagar un cisterna hoy para que la familia tenga cómo elaborar sus alimentos para su aseo personal? Estos cobros se están haciendo hoy hasta en dólares. Es una cosa absolutamente desesperante y escandalosa. La corrupción y la incapacidad ha dejado huellas también en lo que tiene que ver con la administración del servicio hídrico en Venezuela. Pueblos enteros consumiendo aguas contaminadas. Aquí en esta misma Asamblea Nacional hemos visto a los diputados del estado Carabobo, por ejemplo, hacer denuncias muy serias con la construcción, con lo que tuvo que ver con la construcción del trasvase del río Cabriales y del lago Valencia a la represa del Paucachinche, que fue realmente formulada una denuncia aquí muy seria por los diputados del estado Carabobo. Vemos cómo obras tan importantes capitalmente, hemos visto cómo obras tan importantes como por ejemplo el acueducto Luisa Cáceres de Arismendi en el estado Nueva Esparta, también fue objeto de la corrupción, y esos fondos que salieron de los convenios de Venezuela con Irán también fueron a parar a los bolsillos de los corruptos que administran estos recursos en Venezuela. Aquí se hizo una denuncia bien seria también que llevó a cabo el diputado Johnny Rajal, que está presente hoy con nosotros. En el estado Falcón, la corrupción también por allí pasó. El acueducto bolivariano, que se trataba de 180, la construcción de 180 kilómetros de tubería que iban a traer el recurso hídrico desde Meme Mauroa, pasando por todo el occidente hasta llegar a la península de Paraguaná. Allí también se llevó a cabo una total estafa social. Allí vemos a los paraguaneros y el pueblo del occidente sin recibir una sola gota de agua por parte del embalse de Matícora, que estaba dispuesto a llevar más de 2.800 litros por segundo para calmar la sed de 600.000 habitantes en el estado Falcón. También se lo tragó la corrupción. La corrupción también, lamentablemente, ocurrió en la instalación de plantas potabilizadoras que no se construyeron o se construyeron mal, de plantas desalinizadoras y las plantas de tratamiento. Debemos referirnos a la última encuesta de Encovi, que da cuenta de la situación que vive el país en materia hídrica. El 23% de los venezolanos, casi una cuarta parte del país, no tiene acceso a aguas mejoradas. El 17% de los venezolanos, casi una quinta parte de los venezolanos, no tienen sistema de tratamiento. Y un 28%, es decir, un 30% de los venezolanos no están yendo en este momento a las escuelas. 1 millón de niños están dejando de asistir a las escuelas. Nosotros queremos, a partir de estas circunstancias, de las causas de este problema y de las consecuencias que está generando, exhortar a todos los organismos competentes a garantizar la sustentabilidad ambiental de la producción de agua potable, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad también del servicio, de lo que tiene que ver con la distribución, con la potabilización, de lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas, que son fuentes también de enfermedades con sus secuelas graves que viene dejando en el país. Tenemos que diseñar políticas y aplicar mecanismos para garantizar la sustentabilidad también económica y financiera del servicio. Mecanismos de colaboración entre los gobiernos
municipal, regional y nacional. Y por supuesto, restablecer la institucionalidad ambiental en el país, que ha sido desprofesionalizada, que ha sido politizada y que es fuente en buena medida del clientelismo que lamentablemente este gobierno ha alimentado y que ha llevado a la mediocridad de las instituciones públicas que tienen que ver con el control, con la administración del agua potable en Venezuela. Establecer políticas de protección de las cuencas y proteger y, por supuesto, desarrollar todo lo que tiene que ver con los embalses para garantizar el servicio de agua potable a todo el pueblo venezolano. Y un punto bien importante, revertir todo el proceso económico de minería depredadora en Venezuela, como lo que está ocurriendo en el arco minero, que tiene que ser debidamente tratado, como lo ha venido haciendo esta Asamblea Nacional, para impedir que se sigan saqueando los recursos naturales y por supuesto que se siga contaminando el agua de este país, que en buena medida la mayor capacidad de producción del agua está en el sur de Venezuela. De manera, estimados compañeros, ya para finalizar, yo creo que tenemos un gran desafío por delante. Venezuela no podrá salir de esta situación. No será despidiendo un ministro como Mota Domínguez. No será despidiendo un ministro del Poder Popular para el ecosistema. No será despidiendo a los ministros o cualquier otro funcionario. Aquí el que se tiene que ir es Nicolás Maduro, que es el responsable del desastre que vive Venezuela en este momento. Y estoy convencido que estas horas oscuras, que esta hora de sed, que esta hora de parálisis que vive el país desde el punto de vista social, económico y de todo orden, va a pasar y en Venezuela vendrá un nuevo momento, un momento para el desarrollo, vendrá una etapa para que podamos todos salir adelante. Y esa etapa, señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estoy absolutamente convencido que a pesar de los ataques en su contra y a pesar de todo cuanto se está urdiendo aquí para evitar que Venezuela llegue a la transición y que podamos tener la oportunidad de elegir un nuevo presidente de Venezuela, va a llegar para fortuna del pueblo venezolano, que merece tener mejores condiciones de vida. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.